Déjenme colocarlo en tiempo de grabación y vamos a iniciar un estudio relacionado con 6 razones que explican por qué sufrimos. Estas son razones que ha compartido nuestro hermano Miguel Núñez. Creo que es muy conocido por muchos en el ambiente bautista y también en el ambiente cristiano ortodoxo. Y es un autor de varios libros, varios seminarios y muchas otras cosas más, un médico que está al servicio del ministerio pastoral. Y muchas cosas tiene que enseñarnos también desde su experiencia, compartir con nosotros, que nos permitan entender también nuestras realidades y nuestro tiempo presente, porque si debemos reconocer algo es que la manera en que nuestro mundo está caminando en el presente es una manera que nos está conduciendo a situaciones de sufrimiento para el ser humano. A pesar de todo el progreso, a pesar de todas las cosas positivas que podamos encontrar en algunas de nuestras sociedades, el sufrimiento parece multiplicarse a veces de una manera irracional y sobre todas las cosas es allí donde entramos nosotros con la predicación del Evangelio y cuál es el verdadero mensaje, cuál es la verdadera esperanza que nosotros les podemos ofrecer a las personas. Es un reto porque no podemos realmente ofrecerles la desaparición, la ausencia o que pudiéramos decir, el aliviamiento del sufrimiento que los seres humanos tenemos. Hay razones por las cuales el sufrimiento está presente en este mundo y por más que a veces tratemos de ir en contra de él, es imposible. Se manifiesta en todos los niveles y hay razones, pues, por las cuales necesitamos como cristianos estar conscientes de esta realidad y también preocuparnos por cuál es la verdadera respuesta que podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Evangelio, en nuestra relación con el Señor. Esta mañana hacíamos esta meditación acerca de nuestra comprensión espiritual, lo necesario que es la comprensión espiritual para poder justamente entender estas realidades que nos tocan vivir y que son a veces muy adversas para lo que el ser humano espera de la vida. Pero vamos a ir entonces a nuestro artículo titulado 6 razones que explican por qué sufrimos. Está extraído de un libro también escrito por nuestro hermano Núñez, conocido como Renueva tu mente. Y es, por supuesto, un artículo que trata de dar generalidades, o por lo menos 6 razones generales de por qué los seres humanos sufrimos y hay que entenderlo pues para poder, como dije, dar respuestas apropiadas e inteligentes al mundo que nos rodea y especialmente para nosotros que podemos en ocasiones tener conflictos con justamente nuestra fe y el sufrimiento. Bien, nuestro autor pues en esta tarde nos está introduciendo al escrito con las siguientes ideas, ¿no? Dice: antes de empezar a responder a la pregunta ¿por qué sufrimos?, es necesario mencionar que el sufrimiento no es un tema que deba tomarse a la ligera, porque detrás de cada pregunta hay una persona. No trataré de aclarar la teología ignorando el dolor que produce la maldad en la humanidad. Debemos ser sensibles y no simplistas cuando respondemos la pregunta acerca del sufrimiento. Analicemos entonces algunas razones para el sufrimiento humano. Y ya nos está dando una pista de lo complicado que es tratar con este tema, porque justamente cuando nos hace la referencia que detrás de cada pregunta hay una persona en relación al sufrimiento, estamos hablando de algo que se hace infinitamente difícil de precisar porque cada uno de nosotros es tan diferente, cada uno de nosotros tiene razones, tiene situaciones, tiene circunstancias que en algunas cosas coinciden, pero en otras diferimos y en otras no hay ni siquiera nada parecido y que detrás de eso se está moviendo una dinámica de primeramente nuestra relación con Dios, pero también de esta realidad del sufrimiento que existe en el mundo. De modo que no se puede nunca dar una respuesta simple.
Estamos recordando, por ejemplo, en aquella ocasión que Jesús iba con sus discípulos y encontraron a aquel hombre paralítico y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque la mentalidad simplista reduce el asunto a que es blanco o es negro o es uno o dos, pero se tiene la respuesta de manera clara. Y no, así no es la vida. Es esto lo que a veces vamos a llamar, los relativistas utilizan para sus falsedades, pero es allí justamente donde sí hay algo de verdad en ese relativismo, pero no en la manipulación maliciosa que trata de que no haya entonces normas, porque simplemente todo es relativo. No, todo no es tan relativo. Algunas cosas son relativas. Y en este caso, el sufrimiento del ser humano y circunstancias del ser humano cuentan con ese relativismo donde no siempre la respuesta es un simple sí o no, blanco o negro, y como en este caso de los discípulos, la persona que nació así por causa de que él pecó, o bueno, ya imagínense cómo habrá pecado antes de nacer, o que los padres pecaron. No es tan simple la respuesta. La respuesta de Jesús en este caso era mirar más allá de la razón que estaba detrás de la circunstancia de esa persona. Sí, estaba padeciendo, estaba sufriendo por causa de un defecto, vamos a decir, de nacimiento, un problema de nacimiento, pero Jesús no quiere indagar cuál es la razón específica, sino quiere mostrar que esta es una circunstancia para la gloria de Dios. Y es así como muchas veces necesitamos enfocar el sufrimiento del ser humano. Hay algo que Dios quiere lograr a través del sufrimiento y muy especialmente del sufrimiento de los hijos de Dios. Porque el sufrimiento del no cristiano es un sufrimiento a veces vano, es un sufrimiento que no trae nada útil para por lo menos la vida espiritual o la vida eterna. Pero el sufrimiento del creyente tiene que contribuir a muchas cosas en su vida personal, en su crecimiento, en su madurez y en su relación para con Dios. Y es desde esa perspectiva en que nos interesa entonces pensar en este tema, porque somos creyentes, somos hijos de Dios y muchas veces debemos tratar con otros hijos de Dios que sufren y cómo pensar de estas realidades y cómo nosotros concluir sobre ellas. La primera razón entonces, o la primera respuesta que nos da nuestro autor es, en este caso, nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Y eso es, por supuesto, algo muy obvio para todos nosotros. Es parte de lo que podemos reconocer e identificar con lo que es la caída del mundo a causa del pecado. Debemos allí entonces referirnos momentáneamente a uno de esos grandes pasajes que nos interesan para reflexionar en ello. Y es entonces en este caso el de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 podemos mirar en estas versiones que tenemos acá lo que sería el contenido. Déjenme ampliarla para una tercera versión que podamos considerar sobre el tema. Y recordando pues la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, nos dice en la versión de la Biblia de las Américas: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa que de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y esta es una forma en que la palabra de Dios nos habla de esta realidad del sufrimiento en relación a este mundo caído, a esta creación que lamentablemente por causa del pecado se encuentra en una situación de angustia, de gemido, como dice aquí las escrituras, porque lamentablemente es lo que causa el dolor, es lo que causa el sufrimiento. A los cristianos se nos llama en esta ocasión a través del apóstol a pensar que lo que tenemos guardados en la esperanza de nuestro Señor es mucho más grande que lo que podamos estar viviendo o experimentando en el tiempo presente. Que es allá donde debemos poner nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo de lo que hemos de recibir por parte del Señor, de manera de que podamos en alguna medida subestimar o menospreciar lo que vivimos en el presente en comparación a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hay un reconocimiento, como efectivamente dice el pasaje, de que esto también es parte del anhelo de la creación. Se habla y se trata de la creación como un ser racional, como un ser que también tiene cierto nivel de capacidad en entendimiento como nosotros, ¿no? Lo cual, por supuesto, no es literal, pero es la forma en que se le da sentido a los padecimientos que también la creación sufre a causa del pecado. Y su anhelo, como dice, es la manifestación de los hijos de Dios. Hay algunas a veces complicaciones en interpretar estos pasajes, pero se entiende que esa revelación o manifestación de los hijos de Dios significa hasta el día en que usted y yo estemos en la presencia de Dios y ya la salvación esté finalmente consumada. Porque consumada finalmente nuestra salvación, ya la creación será liberada. Liberada no significa necesariamente que va a ser restaurada, que va a ser recreada, sino que ya dejará de existir. Y ese dejar de existir es entonces el anhelo más grande de la creación, porque su propósito ha sido para que la vida humana pueda desenvolverse, para que la historia divina pueda desarrollarse, y ella ha sido un escenario para estos propósitos en que ha sido alto el precio que ha tenido que pagar a causa del pecado. Pero ese mundo caído entonces está afectado en todos sus niveles. No hay absolutamente nada que no esté alterado por la naturaleza o por lo que es la maldición del pecado sobre la creación. Y lamentablemente una de las razones por el sufrimiento es exactamente porque nuestro mundo es un mundo caído. No solamente estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, tristemente estamos hablando de todo lo que nos rodea. Tenemos que volver nuestras memorias allá al libro de Génesis y recordar cuando el Señor estableció aquellas maldiciones por causa del pecado de Adán y Eva y pensar que eso es apenas algunas de las manifestaciones de ese mal y un mal que el ser humano continúa multiplicando a través de lo que pudiéramos conocer como la contaminación, la explotación, tantas cosas que ocurren en nuestro mundo por causa del pecado, de la avaricia, de tanta maldad que hay albergada en el corazón del hombre y que muchas veces la naturaleza en este caso es víctima, perdón, de todas estas situaciones que lamentablemente nos rodean y debemos entonces ver como parte de por qué hay sufrimiento en nuestro mundo. Hay un mundo caído y necesitamos entenderlo y reconocerlo para poder también entonces sobrellevar algunas situaciones difíciles que ocurren con ciertas eventualidades. Viene a mi memoria, por ejemplo, que en los Estados Unidos, estas situaciones de incendios que, por ejemplo, se dan en el estado de California, donde muchos pierden sus hogares, donde muchas casas son destruidas, negocios, vida animal, vida humana también.
Y uno dice, bueno, ¿por qué estas cosas? Podemos pensar en las inundaciones recientes que se han escuchado en algunos países, en algunos lugares del mundo. Todo ello está allí como una manifestación de este mundo caído, donde a veces el pecado es lo que ocasiona, acelera, altera incluso el curso de la naturaleza en este tipo de cosas. Ahora, nada de eso es, vamos a decir, asunto que podamos demostrar de manera sencilla, porque es la complejidad de nuestra creación, la complejidad del pecado del ser humano, lo que ocasiona muchos de estos problemas que a veces nos toca vivir y nos toca pagar las consecuencias de lo mismo. Volviendo a nuestro artículo, entonces, para reflexionar en estos asuntos en los que son 6 de las razones por las cuales podemos reflexionar en el sufrimiento, dice nuestro autor entonces como segunda razón lo que él titula "En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares", ¿no? Y esta es otra razón que a veces no la valoramos mucho, no la vemos mucho, pero allí está presente. Dice entonces el hermano Miguel, en general, todo sufrimiento es consecuencia de la condición caída del mundo, pero eso no significa que también seamos responsables de cada sufrimiento o dolor padecido. Hay ocasiones en las que una persona sufre como consecuencia del pecado cometido por sus padres. Por ejemplo, una madre drogadicta que termina infectada con el virus del SIDA y lo transmite a su bebé. El pequeño no tiene la culpa de la drogadicción de su madre, pero sufre las consecuencias del pecado de ella. Y sí, hay situaciones en la vida donde lamentablemente por conductas irresponsables o por situaciones de vida que en este caso indican los vicios que se desarrollan en nuestras sociedades, podemos entonces experimentar esto que se conoce como la transmisión, el heredar a veces ciertas enfermedades, ciertas disfunciones que lamentablemente se deben a causa del pecado de, en este caso dice él, de nuestros padres, pero también podemos pensar en los pecados que se puedan generar de familiares en todos los niveles, tanto hijos a padres, padres a hijos, entre esposos, entre hermanos, todos los niveles que pueden ser percibidos. Hay una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y se refiere a aquel gran hombre que fue un profeta del Señor, el profeta Elí, bajo quien fue criado y educado el profeta Samuel. Y una de las cosas que él iba a sufrir en su vida es exactamente el problema de sus hijos. Cuando Samuel es llamado por el Señor al ministerio, en esas primera experiencia de escuchar la voz del Señor, si recuerdan, el Señor mencionaba su nombre, él estaba acostado y pensaba que era Elí quien le llamaba, y por 2 ocasiones se levantó a donde, o por 3 ocasiones se levantó donde Samuel para saber qué deseaba, y Samuel le dijo que no le había llamado, pero Samuel entendió que era que Dios estaba tratando de comunicarse con él. Así que le preparó para que la siguiente oportunidad que escuchara la voz del Señor, simplemente respondiera, habla a tu siervo, que tu siervo escucha, ¿no? Y entonces, en el libro de Primera de Samuel, déjenme exactamente, sí, Primera de Samuel, capítulo 3, voy a eliminar aquí una versión para poder tener espacio. Perfecto. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer allí entonces unos cuantos versículos que nos narran cómo hay otro tipo de manifestaciones de ese nivel de pecado familiar. En este caso, lo que Samuel estaba viendo a través de sus hijos. Salió Elí, perdón. Elí. Ok. Gracias por la corrección. Ok, vamos acá con una ventana más cercana. Primera de Samuel. Y leemos nuevamente la Biblia de las Américas, ¿no? Que dice, entonces vino el Señor y se detuvo
y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Es interesante cómo lo traduce la versión, la nueva versión internacional, ¿no? Cuando entonces, a partir del 11 dice: mira, le dijo el Señor, estoy a punto de hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Eli. Y es duro el tratamiento que el Señor da al profeta ante aquella circunstancia en que indudablemente hay un reclamo del Señor hacia lo que es el respeto a su santidad, y más que todo en aquella situación donde este hombre debía entonces mostrar y tratar con aquello que era el respeto, pues a lo que pertenecía a la adoración al Señor, al servicio al Señor. Lamentablemente no hay en Elí una respuesta apropiada a la desobediencia de sus hijos, a la blasfemia de sus hijos contra el Señor. No toma las medidas pertinentes, se comporta como un padre que pasa por alto o que desestima lo que sus hijos hacen, pero está sufriendo las consecuencias ya emocionalmente, espiritualmente, y ahora viene una consecuencia proféticamente, que es la sentencia entonces de destruir prácticamente a su familia por causa del pecado de sus hijos. De modo que aquí hay una situación en la que el sufrimiento se debe a razones de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y de lo que también a veces explica el porqué de situaciones que personas viven en medio de sus hogares, de sus familias, ¿no? Vemos a veces esa situación de abandonos que algunos padres pueden sufrir por parte de hijos supuestamente creyentes. Vemos ese descuido que puede haber hacia la importancia de la educación de los hijos en familias que son creyentes. Y hermanos, vivimos en un mundo donde este tipo de situaciones, si no son valoradas, si no son apreciadas en su contexto correcto, lamentablemente se han de sufrir y sufrir con un gran precio. Nuestra cultura no es una cultura, vamos a llamar, inocente, no es una cultura neutra, no es una cultura que nos da realmente una oportunidad de ser las personas que deseamos ser, sino que es una cultura que viene para destruir, es una cultura que viene para matar. Y no lo está haciendo de una manera violenta, no lo está haciendo de una manera agresiva, sino muy, muy, muy sutil, y tan sutil que incluso es atractiva la forma en que lo hace. Y si los cristianos no somos firmes en nuestros valores, no somos firmes en lo mínimo que Dios espera de nosotros, entonces situaciones parecidas a la de Elí y mucho más podrán verse, podrán experimentarse en hogares cristianos que ya muchos comienzan incluso a padecer
situaciones de sufrimiento a causa de este mundo que nos rodea, que está caído, que es una sociedad, un mundo caído, pero donde pueda que no llegue a nosotros, pero llegue a través de nuestros seres queridos, y allí comienza entonces ese sufrimiento innecesario para nuestros hogares. En las décadas pasadas, uno de los grandes sufrimientos que uno encontraba en un hogar cristiano era que su hijo se había vuelto adicto a las drogas. Eso era lo más grave que podía pasar. Mucho más atrás, lo grave que podía pasar era tener un hijo alcohólico o un hijo adicto al cigarro. Pero las adicciones y las nuevas cosas que hoy están ocurriendo son todavía peores a estas tres cosas mencionadas y ocurridas en el pasado. Y lamentablemente estas otras que están ocurriendo en el tiempo moderno no son escandalosas en principio, pero tienen una forma tan sutil de filtrarse que cuando se manifiestan es porque ya la destrucción, el sufrimiento, lo malo ha llegado y nos afecta de una forma tal que preguntamos ¿por qué? Y el por qué es que a veces nos descuidamos con responsabilidades muy importantes en el plano de lo que es el ámbito familiar. Así que Elí es un llamado a reflexionar en esto y muchos otros ejemplos, los hijos del propio David, del propio Salomón, ellos mismos aún como personas y cómo sus familias fueron realmente un continuo foco de sufrimiento para la existencia de ellos y para su relación con Dios en algunas otras ocasiones. Eso pues es parte de el por qué sufrimos, una de las 6 razones que tenemos. Seguimos entonces caminando hacia la tercera razón y llegamos allí a la siguiente. Déjenme ver dónde se perdió mi documento. Okay. Tercera razón por la cual entonces se nos dice que padecemos sufrimientos en este mundo. Y lo tercero es que otras veces sufrimos por el pecado de diversas personas. En este caso dice y habla de ejemplos puntuales. José fue vendido por sus hermanos, David fue perseguido por Saúl, Abel fue asesinado por Caín. Parte del sufrimiento que experimentamos en este mundo quebrantado por el pecado es provocado por personas que pecan contra nosotros. Y a la vez tenemos que admitir que nosotros mismos hemos sido causa de sufrimiento para otros. Es decir, la dinámica normal de la pecaminosidad. A nuestros mejores amigos, nuestros mejores familiares o más cercanos familiares, personas desconocidas, relacionados y no relacionados. Entre todos nosotros hay una continua interacción que así como aquello que se conoce como la interacción social, hay la interacción pecaminosa mostrada en ofensas, en gestos, en maltratos, en discriminación, en tantas formas en que se puede manifestar el pecado de otros hacia mí, pero también de mí hacia otros. Y es lo propio que debe ocurrir a causa de esa naturaleza pecaminosa que poseemos todos los seres humanos. En algún momento de la relación entre dos buenos amigos, en algún momento de la relación de un matrimonio ideal, en algún momento de la relación de compañeros de trabajo, va a haber un roce, va a haber una fricción, va a haber algo que incomode. En ocasiones no se dice todo lo que ocurre, se acumula, se guarda, luego se toma la hora de la venganza, en fin, tantas dinámicas que tiene esta interacción del pecado entre los seres humanos y donde no solamente tenemos que hablar de las personas, como dice aquí, no, otras veces sufrimos por el pecado de diversas personas, en las que hago la distinción de personas naturales y personas jurídicas. Y suena un poco gracioso, pero no lo es. Porque cuando hablamos de personas naturales, estamos hablando de nosotros como seres humanos y de nuestras interrelaciones normales, comunes, simples, cotidianas. Ya estamos claros en lo que significa, pues, esa interacción pecaminosa entre nosotros como seres humanos. Pero hay un tipo de
vamos a decir, de personalidad en nuestra sociedad que hoy día se conocen como personas jurídicas, instituciones, que en este caso pueden abarcar instituciones como la policía, la justicia, el gobierno y muchas otras, donde en algunas ocasiones sus requisitos, sus propósitos, sus leyes, sus reglas, en lugar de contribuir a la justicia, en lugar de contribuir a aliviar nuestro malestar, lo que hacen es complicarlo o empeorarlo, ¿no? Aquello de que es peor el remedio que la enfermedad. Y muchas veces, por ejemplo, cuando estamos pensando en este tema de la inmigración y lo que pasa en diversos países en relación a estos temas, allí donde las leyes debieran estar para ayudar a los inmigrantes o por lo menos canalizarlos de una manera humanitaria o devolverlos de una manera respetuosa o hacer consideraciones tan humanas como aquello de la no separación de familias, del no desprender a un niño de sus padres, cosas por el estilo. Vemos que no, todo eso, por el contrario, con aquello de la justicia primero, se cometen cantidad de actos barbáricos que simplemente incrementan, multiplican y aumentan el sufrimiento de los seres humanos y de las personas, aún creyentes, porque muchos de estos personajes que son inmigrantes muchas veces son cristianos también que están tratando de buscar solución para sus propias vidas. Así como lo vemos en el tema de inmigración, podemos pensar en muchas otras situaciones donde aquellas instituciones allí establecidas para ayudarnos, para protegernos, para cuidar de nosotros, o por lo menos para canalizar nuestros errores, en lugar de ayudarnos y realmente cumplir sus propósitos, lo que hacen es incrementar el sufrimiento de aquellos que recurren o que son sujetos de las actividades de ellas. Entonces, ahí vemos otra forma en que se manifiesta ese sufrimiento, ese mal que causa sufrimiento y que lamentablemente viene por el pecado de las instituciones que no están a veces enfocadas o diseñadas con respeto a Dios y por lo tanto con respeto al ser humano, sino conforme a lo que el hombre siente en su corazón, razona en su corazón y en lo profundo de su corazón también desea. Porque muchas veces las leyes no manifiestan o no revelan las verdaderas intenciones de aquellos que las crean o las mismas organizaciones que se crean. Tenemos, por ejemplo, esta gran organización un tanto internacional, Parenthood, que supuestamente es una organización que se mueve con el propósito de ayudar a los abortos, ¿no? Pero qué casualidad que los abortos que esta institución patrocina en su gran mayoría son contra grupos minoritarios, son contra grupos, vamos a llamarlos desvalidos, los más pobres, los que en la economía social se dice estos son los que menos nos sirven, son los menos útiles, son los que menos queremos tener. Y hacia allá se ven estos esfuerzos tratando de detener o de asesinar aquel tipo de criaturas que no serán útiles por la diversidad de razones que en el fondo de sus propósitos es simplemente motivaciones egoístas, motivaciones racistas en ocasiones, clasistas y de cualquier otra naturaleza que no nos podamos imaginar en este momento. Pero es así pues que parte de esos otros sufrimientos por diversas personas incluye lamentablemente pensar en estos dos niveles de personas naturales y personas jurídicas. Así llegamos a la cuarta razón que nos dice el hermano Miguel, es entonces la que identifica cómo con frecuencia sufrimos por nuestro propio pecado. Y bueno, esto es totalmente lógico, ¿no? Dice, es fácil mirar hacia afuera y acusar a otros por nuestro sufrimiento. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer que con frecuencia la culpa recae sobre nosotros. Si yo me embriago esta noche, salgo en el auto y atropello a alguien dejándolo paralítico, no puedo terminar cuestionando y atacando a Dios por lo que ocurrió. Sigue más adelante diciendo esta reflexión. Es importante que reconozcamos nuestro pecado
y admitamos que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con los demás, sino con nuestra propia rebeldía y separación de Dios. En la ilustración anterior, yo soy quien ha infringido la ley, es decir, en la ilustración del atropello. Así que es indudable que una de las razones por las cuales sufrimos son exactamente nuestro propio pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre es nuestra tendencia, lamentablemente, mostrada y revelada en el mismo Adán y Eva cuando cometieron su pecado. En aquel momento, luego de haber desobedecido la instrucción del Señor y el Señor haberse hecho presente en el Edén, encuentra a Adán y ¿cuál es la respuesta de Adán a lo que había ocurrido? La mujer que tú me diste me hizo comer y por culpa de ella te desobedecí. Y el Señor va con la mujer y también el cuestionamiento y la respuesta de la mujer, ¿cuál es? La serpiente me dijo, me engañó, me habló tal y cual cosa. Y por lo tanto, desde ese momento, los seres humanos hemos descubierto que una de las consecuencias de nuestra naturaleza pecaminosa, una de las manifestaciones de esa naturaleza, es tratar siempre de justificarnos y liberarnos de toda culpa y de todo pecado en nuestras vidas. Si hay algo difícil para el ser humano es asumir responsabilidades. Es algo que tristemente lo vemos en todas las esferas. Siempre estamos pensando en a quién responsabilizar, en qué justificarnos, en quién colocar la culpa. Y lamentablemente, aunque algunas veces pueda haber algo de verdad en estas situaciones, no quita, no borra por completo el hecho de que hay también responsabilidad nuestra en algunos de nuestros sufrimientos por malas decisiones, por malos enfoques, justamente por rebeldía en contra de lo que Dios nos pide y nos enseña en su palabra. Sigue diciendo en el artículo, no quisiera perder la oportunidad para explotarles o exhortarles, perdón, a que evitemos lo que se conoce como la teología de la retribución. Los que la propugnan sostienen que la adversidad siempre tiene su origen en un pecado cometido. No estamos negando que el pecado tiene consecuencias, pero no toda adversidad es producto de mi pecado. Job es un ejemplo de esto. Sus amigos intentaron explicar que su situación había sido causada por su pecado, cuando no era así. Antes de todo su dolor, Dios declaró a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tratar de justificar toda adversidad como fruto de algún pecado cometido es un error que también puede generar mucho sufrimiento y desasosiego espiritual. Y es interesante reflexionar aquí en lo que pudiéramos llamar la, la retribución teológica o la retribución personal, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con esta frase? Retribución teológica y retribución personal. Es como cuando pensamos en la enfermedad, ¿no? Sabemos que toda enfermedad es simple y llanamente un producto del pecado. Ahora, estamos hablando en términos generales y teológicos. El pecado ha traído como una de las consecuencias la enfermedad sobre el ser humano. Eso es teología pura, eso es teología general y simple. Pero, pero, que usted pueda en un momento dado tener algún tipo de enfermedad, que podamos padecer una gripa. La gripa es consecuencia del pecado. Que usted pueda tener gripa en un momento no significa que usted ha cometido un pecado. Significa que en el mundo el pecado ha traído como una de sus secuelas la gripa. Y por lo tanto, si estamos en un mundo caído y el pecado ha traído como una de sus consecuencias la gripa, usted puede ser objeto en cualquier momento de su vida de una gripa de la naturaleza que sea. Eso es simple y básica teología. Ahora, otra cosa es que yo me haya ido de pesca
y me haya mojado bajo la lluvia en un lugar donde el clima cambia de frío a caliente, a pesar de estar cerca del mar, y por aquello, bueno, contraje una gripa porque no fui precavido, porque no cuidé de mi salud, porque no tomé las medidas necesarias para evitar aquella experiencia. Allí, en este caso, mi pecado de no tomar precaución, mi pecado de no cuidar mi salud, mi pecado de no velar por lo que debía velar sabiendo lo que podía pasar, trajo como consecuencia que yo adquiriese aquella gripa. De modo que en esa situación, la gripa sí es consecuencia de mi pecado, pero en situaciones generales de la vida, cuando usted se enferma de gripa y no sabe ni por qué, estamos simplemente ante las consecuencias de un mundo que está afectado por el pecado. Es entonces en esta situación en que la gripa es una retribución teológica, pero cuando me voy de pesca y no cuido mi salud y intencionalmente hago cosas que sé que me pueden poner en riesgo y efectivamente enfermo, entonces aquí estamos hablando de mi pecado personal causando entonces aquella enfermedad sobre mi cuerpo. Es eso una de las situaciones en que las que a veces tenemos que distinguir en lo que es el sufrimiento por nuestro propio pecado. Hay cosas que nosotros decidimos, hay situaciones que nosotros elegimos y que por haberlas hecho de una manera no apropiada delante de Dios, haberlas hecho de una manera retadora delante del Señor, desobediente o imprudente ante las cosas de la vida, cosechamos lo que entonces merecemos por ese tipo de acciones en las que lamentablemente no tomamos las previsiones, la orientación, la asesoría o los cuidados que se ameritaban para aquella decisión. Es allí pues donde hay sufrimientos que podemos nosotros evitar simplemente por tomar decisiones con sabiduría, por tomar decisiones con temor a Dios y por no ser a veces tan atrevidos con la vida, ¿no? Muchas veces hay quienes se arriesgan más allá de lo prudente, de lo seguro, y aunque a veces no debemos andar con temor, pero tampoco debemos andar con una audacia retadora y que puede ser peligrosa para nuestra existencia. En fin, todas estas cosas no son tan simples como las estamos discutiendo, pero son en una manera general la forma en que podemos pensar sobre este tema del sufrimiento. Finalmente, los últimos dos sufrimientos que nos comparte el hermano Miguel Núñez tienen que ver con situaciones relativamente parecidas, ¿no? Eh, hay, hay una semejanza en esta experiencia de lo que él entonces nos presenta como el quinto sufrimiento o la quinta razón por la cual sufrimos, y él la denomina entonces que con el nombre de sufrimos para la gloria de Dios. Y en este caso, dice nuestro hermano, esta realidad es difícil de aceptar para muchos creyentes, especialmente ahora que se ha popularizado un cristianismo espurio que solo ofrece bienestar y prosperidad material. Debemos tener presente las palabras de Jesús con respecto al ciego de nacimiento. Ni éste pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. La creencia entre los judíos del primer siglo era que si alguien nacía con un defecto físico o alguna enfermedad, era como resultado de algún pecado cometido por los padres o por el feto en el vientre. Seguramente no fue nada fácil para este hombre vivir ciego tanto tiempo, pero si reflexionamos, la ceguera fue lo mejor que pudo haberle ocurrido. Fue a través de su sanidad que llegó a tener un encuentro con Jesús. Luego creyó y fue salvo. Solo unas décadas de ceguera física para ser sanado de su ceguera espiritual y pasar toda la eternidad
en la gloria. Sigue diciendo más adelante, cuando vemos a alguien con una enfermedad o atravesando alguna dificultad, nuestro primer instinto suele ser buscar un culpable. ¿Qué hicieron para que su hijo naciera con esa deformidad o condición? ¿Por qué está pasando esa mujer por problemas económicos? A veces la respuesta es que ellos no hicieron nada y que existe la posibilidad de que Dios quiera glorificarse a través de esta carencia. Si te cuesta afirmar esta verdad, piensa en la cruz. El sufrimiento para la gloria de Dios es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. La agonía de la cruz no tuvo que ver con el pecado de Jesús ni con nada que hubiera hecho María. Tuvo que ver con nuestro pecado y con la gloria del Padre. Es solo en esa agonía que encontramos la salvación para nuestras almas. No olvidemos lo enseñado por el apóstol Pablo, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo y a favor de sus elegidos para la gloria de nuestro Dios. Y sí, esa pues es otra razón. Sufrimos a veces para la gloria de Dios. Hay circunstancias que se nos presentan en nuestras vidas que no hay una razón por la cual la podamos estar experimentando. Quizás pueda encontrar respuestas en las razones que hemos dado anteriormente de manera general, pero aún así todavía no encontramos un porqué preciso, concreto, directo a lo que podamos estar viviendo. Y viene aquella inquietud de ¿por qué aquello? ¿Por qué esa situación? Como seres humanos, nuestra mente se ve tentada siempre a buscar una respuesta, una razón, porque queremos encontrarla para poder solucionar nuestra situación de vida. Y cuando no somos nosotros los que hacemos esa indagatoria sobre nuestra propia situación, otros vienen y tratan de hacerlo, como entonces en esa experiencia de Job. Job no encontraba indudablemente una razón para lo que estaba padeciendo y sus amigos vinieron y comenzaron entonces a buscar razones para tratar de decirle, mira, tu pecado es exactamente esto y esto es lo que tienes que abandonar, esto es lo que tienes que confesar, si te arrepientas de esto, tu vida se va a restaurar. Pero nada de esas cosas era lo que realmente estaba moviendo aquella situación de sufrimiento. Y muchas veces hay experiencias en nuestras vidas, experiencias de sufrimiento, donde la razón que está detrás de todo esto es esperar aquel momento en que el Señor va a utilizar la circunstancia para glorificar su nombre a través de nosotros, para traer gloria así. Mire, piensa solamente en lo que significó para Job esta experiencia. Yo no tendría, creo, la valentía que Job tuvo, ¿no? Perder todo lo que perdió, incluso su propia salud. Tener a esta esposa que no le ayudaba absolutamente en nada. Y luego tener estos amigos que lo que estaban era simplemente tratando de decirle, ¿cuál fue tu pecado? ¿Cuál fue tu error? Confiésalo, no te calles, búscalo. No había algo de esperanza, de consuelo para Job en medio de aquel sufrimiento. Pero sin embargo, Job sacó a relucir una fidelidad a Dios increíble. Job sacó un carácter de confianza, de esperanza, de paciencia en el Señor que nosotros quizás ninguno tendríamos en comparación con él. Nuestro desespero por una respuesta, nuestro enojo por no ver lo que es la respuesta o la solución a nuestro problema, el desgaste del sufrimiento, eso a nosotros nos aniquilaría, nos deprimiría, quién sabe qué ocurriría con nuestras vidas. Pero allí estaba Job. Ahora, indudablemente el Señor no nos va a dar una experiencia como la de Job porque el Señor sabe lo que permite que pueda ocurrir en nuestras vidas. Pero Job es el mejor ejemplo de un hombre que con todo el sufrimiento que padeció, su fidelidad a Dios fue incuestionable.
Nada logró moverlo a pesar de que todo era prácticamente un mensaje negativo. ¿Podemos nosotros resistir tanto? Debiéramos, porque el resultado final fue que esa actitud de Job ha traído gloria a su nombre y gloria al nombre del Señor hasta el día de hoy. No hay forma de no pensar en Job donde el nombre del Señor no sea glorificado. Y esa fue, vamos a decir, el reto pues que el Señor estableció con Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Claro, ¿cómo no te va a ser fiel si le estás dando toda la felicidad del mundo? ¿Cómo no te va a ser fiel si todas las cosas le van bien? Pero el Señor se glorificó en la vida de ese hombre. Y como quisiéramos que nosotros se pudiera glorificar de esa misma manera cuando en nuestros pequeños sufrimientos pudiésemos nosotros esforzarnos para ser fieles al Señor antes que hacer pagar al Señor los platos rotos, ¿no? Porque sí, lamentablemente, una de las cosas que a veces uno experimenta es ver cómo los creyentes, cuando están en momentos difíciles, lo primero que hacen es abandonar al Señor. Dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de ir a la iglesia y culpan al Señor de sus situaciones prácticamente. Quizás no lo digan con sus bocas, pero ya sus acciones han dicho todo lo que se podía decir. Y es justamente cuando estamos en el sufrimiento cuando más debemos apegarnos al Señor, cuando más debemos refugiarnos en el Señor, para que eso que es humano, para que eso que es terrenal pueda ser controlado por Dios, pueda ser debilitado en nuestra entrega al Señor y ese sufrimiento pueda ser convertido en fortaleza, en esperanza, en motivación para glorificar y buscar más del Señor. Ahora, todo esto es parte también de lo que es entonces la última razón que nos da el hermano Miguel acerca del sufrimiento. Y él dice que entonces también sufrimos para nuestra santificación. En este propósito en que el sufrimiento glorifica a Dios, también es interesante ver cómo el sufrimiento contribuye a nuestra santificación. Y dice entonces, Dios no nos salvó para dejarnos como estábamos ni como estamos. Él desea moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una de las maneras de hacerlo es a través de las tribulaciones. El apóstol Pablo conoció muy bien el sufrimiento por causa de Cristo y pudo enseñarnos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. De acuerdo con este pasaje, el carácter es el fruto de pasar por la aflicción. Recordemos que Dios está usando el mal de este mundo para nuestro bien. El Señor no nos deja en medio de la aflicción, sino que está más cerca que, no, que nuestro mismo aliento, moldeando nuestros corazones para su gloria y nuestro propio beneficio. El salmista estaba consciente de los beneficios del dolor y el sufrimiento, y por eso escribió, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El dolor nos lleva con frecuencia a ser obedientes. Y esa es una verdad que Dios declaró muy tempranamente cuando sacó al pueblo al desierto. Al final de los 40 años de recorrido, inmediatamente antes de entrar a la tierra prometida, estas fueron algunas de sus palabras a través de Moisés. Y te acordarás de todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
Wow. Esta mañana hablábamos de cómo la comprensión espiritual va más allá de lo temporal. Y esto es parte de lo que nos está describiendo este pasaje. Lo temporal es lo terrenal, es lo de este mundo. Y muchas veces en el contexto de nuestra sociedad y nuestra modernidad, a muchos buscan a Dios es con propósitos utilitarios, con los propósitos de ser bendecidos para esta vida. Y no se dan cuenta de que el Señor está tratando de transformarnos y cambiarnos aún más. Porque en el momento que creímos empezó el proceso de transformación. En algunos, esa transformación fue contundente, aunque todavía queda camino. Pero en otros fue apenas un asunto básico en el cual todo el camino está por empezarse a recorrer. Y esa es la vida humana, una vida en la que Dios está santificando nuestra existencia, está transformando nuestra vida a la imagen de su Hijo. Y esto no es fácil, porque dependiendo de la humildad o el orgullo que haya en nosotros, de la docilidad o la rebeldía que exista en nosotros, depende mucho de lo que pueda ocurrir alrededor y en nosotros con el fin de moldearnos, de doblegarnos y de hacernos a esa imagen de nuestro Señor. Por eso es importante a veces buscar hacer cosas con el Señor de manera voluntaria, ser humildes de manera voluntaria, ser obedientes de manera voluntaria. Mientras más voluntarios seamos en esto, nos vamos a ahorrar sufrimientos innecesarios. Pero cuando el orgullo, cuando la rebeldía y muchas otras cosas desobedecen y se alejan del Señor, Dios que nos ama no nos castiga, pero nos disciplina. Y la disciplina significa a veces ese sufrimiento que, como dice el salmista, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Esto es entonces una de las razones por las que el sufrimiento viene a nuestras vidas. Nos ayuda a la maduración, nos ayuda al crecimiento y no solamente en el plano espiritual, aún en el plano de la vida. Mire, nosotros hemos desarrollado en nuestras últimas generaciones, hemos desarrollado aquella filosofía de criar a nuestros hijos de la manera más feliz posible. No queremos, y es lo que se escucha, ¿no? No queremos que nuestros hijos vivan las dificultades que nosotros vivimos, experimenten los problemas que nosotros tuvimos. No, queremos darle todas las oportunidades, queremos que lo tengan todo para que sus vidas sean más fáciles y para que puedan llegar a sus objetivos de manera más rápida. Y hermanos, graso error, graso error. El razonamiento parece lógico, parece bueno, parece natural, pero cuando el ser humano es un ser humano que por naturaleza es rebelde, que por naturaleza necesita a veces la adversidad para poder crecer de verdad, usted tiene que darle gracias a Dios si usted vivió y se desarrolló en contextos difíciles, porque gracias a eso usted es lo que es. Pero nuestros hijos y muchos de esta generación moderna uh, están viviendo de una forma tan desenfocada, tan descarrilada, tan sin propósito, y todo por culpa de que nos dejaron y nos convencieron de que hacerle la vida fácil a ellos sería el mejor beneficio que ellos tendrían. Y no, no lo fue. Y no lo será nunca. Porque el ser humano, su psicología, su manera de ser, la historia y la palabra del Señor nos lo comprueban, necesita del sufrimiento, de la dificultad, de la adversidad para desarrollar carácter y sobre todas las cosas para desarrollar verdadera relación con Dios. Porque el sufrimiento, la escasez, el dolor, todo esto es lo que más nos acerca al Señor. Por eso en este mundo materialista vemos que el ateísmo, el agnosticismo y todo aquello que se aleja de Dios se ha multiplicado inmensamente. Por eso nuestra sociedad se vuelve cada vez menos religiosa, porque exactamente a eso es lo que conduce una vida donde todo ha sido cómodo, fácil, sin dificultad y sin sufrimiento.
Y lamentablemente eso es lo que es el ser humano. Por tanto, cuando pensamos en el sufrimiento, tenemos que mirarlo como un instrumento que Dios tiene para moldearnos, para bendecirnos, para cambiarnos, para ayudarnos. Y aunque es difícil de entender y comprenderlo, es la realidad, es la realidad. Es como pensar en aquellos procesos médicos en que debemos ver el dolor y no queremos sufrir, no queremos padecer, pero si quieres solucionar tu problema de salud, tienes que pasar por un momento de dolor que es lo que va a traer esa salud tan anhelada. Si le huyes, si le rehuyes y si no lo haces, lo que simplemente te esperará será más sufrimiento y sobre todas las cosas, un fin que posiblemente te lleve a la muerte. Así que, hermanos, ¿qué más podemos decir que darle gracias a Dios? Porque Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. Nuestras vidas están siendo moldeadas por el Señor, a nuestras vidas están siendo transformadas por Él. En ese proceso tú y yo vamos conociendo la grandeza del Señor, su poder y cosas maravillosas que Él hace por nosotros. Y cómo podemos menospreciar pues a toda esta situación de lo que Dios hace por nuestro bienestar. Dice ya en segunda de Timoteo 2 o capítulo 3 versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En otras palabras, todo el que quiera vivir agradando al Señor y recibiendo las bendiciones del Señor tendrá sus momentos de dificultad con mucha frecuencia. Es inevitable, porque eso es parte de esta realidad de un mundo caído, pero de un mundo donde Dios está cumpliendo sus propósitos en usted y en mí. Y hermanos, no podemos hacer otra cosa que simplemente agradecer a Dios su fidelidad, su cuidado y sobre todo el que está con nosotros en toda experiencia de la vida. Porque recordamos Romanos 8 cuando pregunta, ¿y qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez y todas aquellas cosas negativas que menciona, y nada de eso nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Al contrario, todo eso es para decirnos que allí, sea cual sea nuestra experiencia, Dios estará con nosotros, cumpliendo un propósito, haciendo algo a nuestro favor, porque a los que aman a Dios, todas sus experiencias, todo lo que viva, contribuye a nuestro bien. Y por eso es que tenemos que dar gracias a Dios por su palabra y por ayudarnos a entender lo que a veces es la vida, pero la vida que nos lleva hacia esa vida eterna que es nuestra esperanza y es nuestro verdadero consuelo y sanidad eterna. Mis hermanos, gracias a Dios por su bondad y oremos pidiendo de su gracia y misericordia con nosotros. Amado Señor y Dios nuestro, gracias queremos darte, Padre. Tú nos conoces y sabes cómo has conducido la vida de cada uno de nosotros a través de los tiempos, Señor. Tú conoces los momentos que hemos vivido. Cuántos han sido difíciles, cuántos han sido de dolor. Y sin embargo, aunque aquellos momentos pudieron a veces ser insoportables, son momentos que contribuyeron a nuestro bienestar, contribuyeron a nuestro crecimiento, a nuestra madurez, a valorar, Señor, lo que tú nos das en la vida y a tratar, Señor, de comprender verdades que luego tú nos revelas a través de tu amor, a través de Cristo, a través de la salvación. Y es cuando entonces, Señor, podemos entender que lo que ha ocurrido en nuestra existencia ha ocurrido todo con un propósito de traernos a ti, con valoración de lo que has hecho por nosotros,
aún en aquellas horas negras, Señor, en las que pensábamos que tú no estabas con nosotros, pero en las que estabas trabajando para traernos a los pies de Cristo Jesús. Mi Dios, para nosotros sigue siendo un conflicto entender la realidad del sufrimiento. Para nosotros sigue siendo algo que evadimos con todas nuestras fuerzas. Pero sin embargo, Señor, tú nos has advertido de que tristemente en esta vida el sufrimiento es parte de lo que hemos de contemplar y el sufrimiento es la razón por la que muchas veces hemos de predicar tu mensaje para que muchos encuentren en ti el consuelo verdadero y la oportunidad de un consuelo eterno para sus vidas. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos. Ayúdanos a pensar en lo que tú quieres que pensemos sobre este tema. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu nos guíe para que nuestro razonar y nuestro pensar sobre estas cosas sean agradables delante de ti. Mi Dios, bendícenos y ayúdanos en estos días que tampoco son fáciles. Y ayúdanos para que podamos, con tu poder y tu presencia, enfrentarnos a los retos de nuestro mundo presente. Gracias, porque tú estás con nosotros hasta el fin y esa es nuestra mayor tranquilidad. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a tu iglesia y sobre todo glorifica tu nombre. Te rogamos en Cristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor sea pues bendiciendo nuestras vidas y recordamos ese hermoso canto, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podemos estar tristes si estamos en el Señor? Si tenemos al Dios de la salvación obrando en nuestras vidas, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso, pues, con ese himno nos vamos reflexionando en el amor de Dios y en las razones, como dice este himno, de cómo poder estar triste. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir, a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también
sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo